nos sentimos muy honradas, emocionadas también, porque tenemos por acá a la periodista Daniela Pastrana, precisamente para hablar sobre toda esta situación del G7, el papel de México y sobre todo esta pues posible unión también del sur global ante esta agenda. Daniela, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación, por la convocatoria a platicar de este tema que ha salido muy poco en los medios, ¿no? Sí, sí, sí. Daniela, pues muchísimas gracias por tomarnos estos minutitos. Precisamente, como comentamos hace un momento, estábamos viendo tu columna en Diario Red sobre pues estas reflexiones que haces en pues con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con Lula da Silva, presidente de Brasil, en este llamado, bueno, precisamente con Lula da Silva, en estas críticas que también hace a Israel y a esta pues fuerza armamentista. También por ahí mencionas a Sudáfrica y en esta misma posición por la paz. ¿Cómo podemos entender el sur global frente a todo esto que está ocurriendo y si es posible que exista por ahí algún tipo de unión de fuerzas o que este discurso tenga algún peso pues en esta cumbre y a nivel internacional? Bueno, a ver, creo que por partes, ¿no? Uno es la posición de contra el genocidio primero y en general contra la guerra ha estado presente en los últimos eh, un año y medio desde que inició esta ofensiva de Israel en los países del sur. Eso es lo que hay que entender. O sea, hay dos fuerzas que están ahí, eh, eh, digamos, fuerzas políticas que están enfrentándose. Creo que me estaba viendo. Sí, sí, te escuchamos y te vemos. Esas fuerzas que están representando, es que yo oigo como eco, A o sea, ver, yo no me sé oigo si a mí aquí misma. a ver si aquí le podemos ajustar. Nosotros sí te escuchamos bien, no sé si sea del, a ver, Del mío. a ver, a ver. Nosotros te escuchamos bien, pero acá te Bueno, escuchas perfecto. Ujú. voy a tratar de no distraerme con con mis propias ecos de las Ajá. voces. No sé si sea tal vez por Pero los audífonos también o algo así. yo tecnología no sé mucho. Pero lo que te decía Ujú. es que creo que esto es lo que hemos estado viendo en los últimos meses, ¿no? Un norte global que insiste en la guerra, que insiste en llevarnos a un despeñadero, a todo el planeta, que apoyan a las acciones bélicas de Israel, el proyecto expansionista de Israel, el proyecto de colonizador de Israel para el Medio Oriente, y un sur que ha estado muy activo intentando frenarlo, ¿no? Todas las acciones para detener esta política tan brutal y tan deshumanizante de Israel han venido de los países del sur, empezando por Sudáfrica y luego los países latinoamericanos. Entonces es importante que vayan y se los digan en estos foros, que es el G7, es un grupo de élite de países que creen que tienen el poder para decidir los destinos de toda la humanidad y que cada año se juntan como para definir las líneas políticas en función de sus intereses. Pero el mundo ha ido cambiando y ahora pues han tenido y se han visto obligados también a abrir sus reuniones a otros actores, que es lo que pasó ahora y es lo que ha pasado en los últimos años, que han tenido que abrir, ¿no? Y entonces ahora invitan a México, invitan a Brasil, invitan a la India, invitan a estas economías emergentes que en muchos casos son más, tienen un PIB y una economía pues más fuerte que las de algunos de ellos. La de India es más fuerte que la de Italia, ¿no? Entonces, los invitan y aunque no hay mucho eco en la prensa, porque debo decir que a mí me costó mucho trabajo tratar de ubicar
cuáles habían sido los mensajes de los distintos presidentes, porque eso no se difundió y porque la prensa estaba más ocupada en que si Claudia Sheinbaum le dio un balón al primer ministro de Canadá o que si Trump se fue o que si la reunión, quién plantó a quién, este, en realidad es que de lo que se estaban diciendo no había tanta información. Pero aunque eso no sea algo que tenga unos grandes reflectores, para mí yo creo que es importante que se aprovechen esos espacios y esas o reconocimientos de liderazgos que pueden tener Sheinbaum, Lula o el presidente de Sudáfrica, para que por lo menos en esos espacios se planteen otros temas, que no nada más escuchen a sí mismos, repitiéndose una y otra vez que hay que ir a armarse más y a atacar más y a guerrear más. Que haya quienes les digan o que les propongan, como Claudia Sheinbaum, una cumbre del bienestar, o que les digan que el armamentismo no es la salida. Bueno, finalmente les debe generar alguna resonancia, ¿no? Porque, insisto, el mundo pues ya no es el mundo que existía cuando inició el G7. Daniela, en este contexto me gustaría retomar una parte que en tu columna nos compartes precisamente sobre las palabras de Lula da Silva, donde, bueno, para empezar, cuestiona el liderazgo global que más bien no existe en la solución de conflictos internacionales y también se posiciona contra el genocidio en Gaza, ¿no? En algún punto tú nos compartes que dijo, nada justifica la matanza indiscriminada de mujeres y niños ni el uso del hambre como arma de guerra por parte de Israel. También expresa lo que nos compartes, pues esta preocupación por la escalada de la violencia de Israel e Irán, que inició y que lo dijo que la inició Israel. En este contexto, ¿qué implica? Porque además ayer veíamos también con preocupación cómo el G7 saca un comunicado conjunto, ya lo había hecho la Unión Europea, pero saca un comunicado conjunto respaldando a Israel en este ataque contra Irán y diciendo pues esto mismo, ¿no? Israel tiene derecho a defenderse. ¿Qué peso tiene? O sea, sabemos que, bueno, pues toda esta unión de fuerzas también de este lado, pero ¿qué peso tiene que un personaje como Lula da Silva ponga explícitamente la palabra, pues también genocidio y que exponga la falta de efectividad de los organismos internacionales ante este horror que estamos viviendo? Sí, pues insisto, el asunto puede parecer menor porque puede parecerle a muchas personas que eso no tiene ningún efecto porque no les van a hacer caso, ¿no? Porque ellos efectivamente al final de la reunión sacaron el comunicado que había propuesto la delegación de Alemania, o el que lo habían propuesto desde el inicio una especie de redacción, en el que dicen esto, ¿no? Que Israel tiene derecho a defenderse y uno pregunta, ¿defenderse de qué? Si el que está atacando es Israel, ¿no? O sea, es una forma de defensa muy extraña, ¿no? Donde nadie le está haciendo nada y llega y ataca a todo, ¿no? Porque no nada más ha sido ahora a Irán, pero ha sido a Líbano, ha sido Palestina, evidentemente. Y los que tienen las armas nucleares son ellos, y los que tienen el ejército superpoderoso son ellos, ¿no? Entonces, esto de la defensa preventiva no es otra cosa más que una forma de esconder un plan expansionista y colonial en esa región, ¿no? Y bueno, los países más poderosos parece que no escucharon nada de lo que les decía Lula, o lo que les decía Claudia, o lo que les decía quien fuera, porque al final sacaron su pronunciamiento. Pero a mí me parece que es importante, porque es una forma de irlos acotando. O sea, yo te diría, si no fueran Lula y les dijera lo que les dijo, pues entonces sería peor, dirían peores cosas, ¿no? O sea, como que de algún modo el hecho de que haya gente que tiene
cierto peso o liderazgo político, que es el que les reconocen, por eso los invitaron, y que les diga esas cosas, pues les pone un poco, los va poniendo contenciones, ¿no? Les va haciendo cuidar un poquitito más las formas de unas formas que por supuesto que están ya descuidadas en el mundo y que parece que todo el tiempo se les está dando permiso de hacer cosas peores. Entonces, creo que es importante, pues, como tú dices, que exista la palabra, que se nombren las cosas como son, que les digan las cosas como son, y que se las digan ahí de frente, ¿no? En un ánimo también de construir, no de lichar, no de decir, no de separar, sino de plantarse como posibles interlocutores para cuando vengan los desastres, porque lo que sí es cierto es que el modelo al que nos están llevando, con los que nos han llevado estos países y este norte global está colapsando. Los que pagamos el precio somos el resto de la humanidad, pero en algún momento, siempre y en todas las guerras y en todos los conflictos y en todas las crisis, pues tiene que haber alguien que, que, que medie, que negocie, que sirve de puente, que ayude a llegar a los acuerdos. Y creo que en ese sentido, pues los presidentes que estuvieron ahí y que reconocen ellos ese liderazgo, pueden tener como algún papel importante. Gracias. Finalmente, Daniela, no me gustaría dejar de preguntarte lo que ya mencionabas hace un momento sobre esta falta de pues información, ¿no? Y esto, que yo creo que tú eres de las mejores voces para pues verlo, ¿no? Sobre los medios de comunicación. ¿Cuál es la relación entre el silencio cómplice e incluso la modificación de ciertas verdades por parte de medios de comunicación también internacionales en tanto la cobertura del G7 como lo que está ocurriendo en Israel, en Gaza, en Irán? ¿Y cuál es, si nos puedes también compartir alguna reflexión, la importancia precisamente sobre el cómo se da una cobertura sobre estos asuntos más en el momento tan pues álgido que estamos viviendo, Daniela? Yo te lo diría de una forma muy simple. Trata de ver hoy las portadas de los diarios del mundo, los más importantes, o los que se creen que son más importantes, y pregunta cuántos hablan de paz y cuántos hablan de guerra, ¿no? ¿Cuántos están hablando de Gaza hoy mismo? ¿Cuántos los tienen en su portada? ¿Cuántas portadas lo han tenido en los últimos 10 días? La invisibilización y la normalización de la violencia es una cosa cotidiana, un ejercicio cotidiano en la prensa corporativa y en la prensa de todo el planeta. En México lo vimos. Eh, Durante muchos años estuvimos hablando de la violencia terrible que había y no fue hasta que explotó con un montón de colectivos de búsquedas y empezaron a salir fosas por todos lados después de lo de Ayotzinapa y ahorita, y después de eso, pues ya todo el mundo se empezó a ocupar de algún modo, ¿no? Siempre con un sello un poco amarillista, pero de algún modo se empezaron a ocupar. Y eso es lo que ocurre ahora. Todos los medios están hablando de Trump, de lo que digo o no diga Trump, un señor que está especializado en generar caos, es una especie como de guasón, ¿no? Que vive en un entorno de caos, que su razón de ser es generar conflicto y que a donde vaya, pues hay que, o a lo que diga, se le reproduce críticamente, ¿no? Tal cual. Un discurso que genera tensión, miedo, terror y que no se pasa por el tamiz de lo que realmente está haciendo. Entonces creo que pues eso es un ejercicio muy sencillo, basta ver en los kioscos las portadas de los medios, el arranque de la mayoría de los noticieros y ver cuántos nos están hablando de posibles soluciones y cuántos nos están hablando y atizando y generando más miedo, ¿no? Y hablando solo del fin del mundo.
Claro. Y bueno, pues en ese contexto también invitamos a nuestra audiencia, si nos permites, pues a leer tu columna precisamente en Diario Red, este esfuerzo también de Canal Red que nos parece sumamente pues alentador, como ese espacio también en el que podemos informarnos de una manera pues consideramos más objetiva, más verídica y que también pues es esta unión de esfuerzos en América Latina, ¿no? Por dar esta batalla cultural, Dani. No sé si también por favor nos puedas compartir pues precisamente esto, donde podemos seguir tu trabajo, donde podemos escucharte. Sabemos por ahí que tienes pues otros proyectos también bien interesantes y llenos de información y claridad. Si nos puedes compartir también dónde podemos seguirte, leerte, escucharte, Daniela, por favor. Gracias. Pues sí, yo los lunes estoy con Astillero en las mesas de análisis que tiene. Los jueves tenemos el programa de la Mesa Roja que hacemos en Pie Página y Capital 21. Y todos los días ahorita editando la edición de Diario Red de América Latina, que justo ayer que estaba hablando de la edición tan buena que teníamos, porque realmente tenemos unos colaboradores magníficos. Yo decía, es un privilegio poder estar trabajando en el medio que a mí me gusta leer, ¿no? Yo les invitaría a todos a que consulten Diario Red, que es diario-red.com, la edición de América Latina. Todos los días tenemos unas piezas maravillosas para un poco poner el contexto de lo que está pasando en toda la región, poner otros ángulos, otros enfoques. Y pues dentro del mismo proyecto que ya se acaba de estrenar, ¿no? Que es la base América Latina, que sale todos los días a las 6 de la tarde por Canal Red América Latina. Por estos minutos, también por tu texto, por tu claridad periodística también desde siempre. Y pues si nos permite, seguimos en comunicación porque pues necesitamos precisamente voces claras y objetivas y especialistas en estos temas, Daniela. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo y perdón por todos los problemas técnicos. No, no te preocupes, al contrario, gracias por ese esfuerzo, por conectarte con nosotras y nosotros. Gracias, Daniela. Un abrazo. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.